El 10 de diciembre de 2015 hubo un cambio muy fuerte en la República Argentina. Mauricio Macri asumía como presidente. Y empezó a implementar un nuevo esquema económico, una nueva política que implicó una enorme transferencia de recursos, principalmente hacia el sector agrominero exportador y hacia el sector financiero. Se prometió una lluvia de inversiones, una reactivación económica. Esto todavía no sucedió y el debate está planteado. En Especiales hoy lo analizamos. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. En vez de frenarte, el Estado te va a impulsar. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Yo digo que el gobierno ha roto el contrato electoral porque está protagonizando una formidable estafa electoral. El gobierno no solamente no hizo lo que prometió que iba a hacer, sino que hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. Las políticas que implementa el gobierno, cierre de fábricas, de comercios, salarios a la baja, una inflación galopante, un endeudamiento fenomenal, una devaluación que todavía se siente en estructura de precios, tarifas imposibles. Los ganadores claramente han sido los sectores financieros, los sectores agropecuarios, los sectores vinculados a la explotación petrolera, los mineros, al negocio de exportación e importación, los grandes conglomerados económicos que tiene la Argentina. Los perdedores está a la vista, ¿no? Los sectores que vivían de la changa se han quedado sin changa, los obreros se han quedado desocupados, 250.000 desocupados nuevos. Son los sectores concentrados de la riqueza del establishment argentino. Los perdedores son los trabajadores. Son unos poquitos, muy poquitos, aquellos que más tienen, aquellos grupos concentrados, la banca, la timba financiera, el que vive de la timba financiera, el que no genera trabajo, la industria se está desplomando, es decir, un conjunto muy chico que vive de la timba. Hemos vuelto a la timba financiera. La verdad que hay que parar esta política devastadora para el bolsillo de los trabajadores. Hay hambre en la gente, hay hambre en los barrios más pobres, hay hambre en los niños. Está muy claro quiénes fueron los ganadores y el pueblo es el que está perdiendo. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Y están por cumplirse 600 días que Mauricio Macri es el presidente de la República Argentina. Y veíamos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores desde que él asumió y comenzó a tomar distintas medidas económicas. Para eso estamos con Juan Ignacio Fernández, economista de la consultora Oikos Buenos Aires. Gracias por venir. Y Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Silvina, por venir. No, por favor, un gusto. ¿Es así? ¿Hay ganadores y perdedores? Yo creo que hay un achicamiento de la economía en general y sobre todo de la matriz productiva argentina, y en ese sentido no hay una planificación de cómo se va a generar empleo. Hace un día hemos conocido los indicadores de empleo de todo el país, en particular en la región, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en las áreas más grandes. Ese desempleo creció mucho más fuerte de lo que creció en otras áreas, y creo que la gran responsabilidad que tienen todos los estados es generar trabajo, y eso no se está cumpliendo. Escuchábamos hace un ratito en uno de los anuncios de campaña que hacía el actual presidente, que decía: en un día vas a poder abrir tu empresa, y hoy lo que estamos asistiendo es a un Estado que te ayuda a cerrar las empresas con repros express para que rápidamente puedas deshacerte de tus trabajadores, o con jubilaciones anticipadas. Digo, el cierre de pymes ha sido muy fuerte, y las suspensiones que se dan, porque por supuesto hay una expectativa de que esto vaya a cambiar. El personal, los trabajadores son un capital importante de cada una de las empresas, y uno no quiere desprenderse de esos trabajadores. Entonces hay una ola de suspensiones muy fuertes. Todos los indicadores del año pasado fueron negativos para los sectores más populares, y por supuesto hubieron concentración de riquezas en otros sectores. Juan, ¿esto es así? Bueno, efectivamente la economía se achicó, hubo recesión.
la economía cayó 2,3% en 2016, o sea que efectivamente el tamaño total de la torta se achicó, digo, de hecho es trivial, digo, cuando la economía cae es porque algo se está achicando todo. Y con respecto a la generación de empleo, si bien es cierto que no se genera empleo, digo, esto no es nuevo, hace 5 años que el empleo privado está estancado y es el empleo genuino el que genera valor y que genera riqueza. Y de hecho, si la situación de desempleo hoy parece mucho más grave de lo que es, o por lo menos estamos tomando conciencia que la situación de empleo es grave, la diferencia es que la gestión anterior lo encubría, en parte con empleo público, porque durante los 5 años que no creció el empleo privado, el empleo público siguió creciendo y a tasas descomunales, y por otro lado... Crecía el empleo público también porque, digamos, hubo muchísimas tareas que se le daba al Estado, por ejemplo, el correo argentino, ¿no? El empleo público los DNI, se utilizó para, implícitamente como para dar una especie de subsidio al trabajo, para paliar una situación de que el sector privado no estaba generando la cantidad de empleo que se requiere, y bueno, el empleo público fue como de último bastión de eso. Y hacia adelante, yo de hecho hace poco saqué una nota que se llama La década perdida 2.0, porque así como pasó en los 80, que no crecimos punta a punta por 10 años, yo creo que vamos encaminados hacia una segunda década. Ya tenemos los primeros 5 años, el primer año de gestión macrista y los 4 de Cristina Kirchner de la segunda presidencia, más este año que crecemos un poco pero no alcanza, y yo creo que tenemos hacia adelante 2 o 3 años más de estancamiento. ¿Es así? ¿Con Cristina no se creció? Bueno, en el año 2015 hubo un crecimiento del 2,6%, validado por el INDEC actual, cuando hace la comparación con los datos, valida estos datos, y en esa medición del Producto Bruto se reconoce que hay crecimiento del empleo. Sin embargo, sí, uno tiene que hacer la autocrítica de que no se generó el empleo suficiente y necesario, lo mismo que está sucediendo ahora, pero yo creo que ahora la situación es más grave porque no hay una preocupación del Estado por la matriz productiva. La eficacia que nosotros le pedimos a la industria y a los servicios vinculados a esa industria y los servicios vinculados al sector agropecuario es la generación de puestos de trabajo. Hoy no hay una preocupación y de hecho tuvimos en la provincia de Buenos Aires 6 meses sin ministro de Industria, sin ministro de Producción, o un discurso del presidente en el Congreso en donde ni siquiera se menciona la palabra industria. Creo que hay una falta de interés por nuestro sector industrial que habla de la generación de puestos de trabajo y también de una soberanía. Yo ahí tomo una frase, un comentario chiquitito, digo, tomo una frase de un economista que probablemente no sea afina a Silvina, pero digo, Milton Friedman, una de las personas más brillantes de la historia de la economía, dijo, a las políticas hay que juzgarlas por la efectividad, por lo que realmente hacen, no por las intenciones. Digo, más allá de las buenas intenciones que haya tenido el kirchnerismo, las políticas de empleo de la segunda presidencia de Cristina Kirchner son igual de malas en todo caso que las de Macri, porque el empleo está virtualmente estancado desde 2012. ¿Es así? ¿Fue tan malo lo de Cristina? Los últimos años fueron mucho más complicados, esto es cierto, y digo, por ejemplo, en Luján, en el parque industrial que tiene ese municipio, cuando en el año 2003 arranca, había solamente 20 empresas, 32 operarios, y termina el año 2015 con 3.200 empleados, y hoy una caída de 500 empleados, de 500 obreros menos. O sea, por supuesto que hay años difíciles en un ciclo de 12 años y los últimos años fueron difíciles, y si bien el año 2015 mostró un pequeño crecimiento, eso no alcanza para revertir los años en los que no se había crecido, y el empleo que se generó, si bien era empleo privado, tampoco alcanzaba. Por eso digo, siempre en un ciclo largo hay años malos, pero cuando uno analiza todo el ciclo, hubo generación de empleo en Argentina, se generaron 4 millones de puestos de trabajo en el sector privado en Argentina, y hoy, digo, si bien la industria perdió 60.000 puestos de trabajo el año pasado, comparado con estos 4 millones, uno puede lograr entender la dimensión de lo que estamos hablando. Mi preocupación es más hacia el futuro, ¿sí? Creo que estamos apostando a un país en donde el sector financiero y el sector agropecuario sean las estrellas de la matriz productiva, y con esto no nos alcanza para generar empleo. Se habla de una transferencia de recursos. Vamos a analizar con los números en frío, ¿no? Con las fuentes, con el INDEC. ¿Quiénes fueron los ganadores con Mauricio Macri y quiénes los perdedores? Por ejemplo, ganadores: 74.560 millones de pesos de ganancias el año pasado los bancos lo obtuvieron. En materia agroexportadora, 97.000 millones de dividendos en los últimos 18 meses. Con las energéticas, 55.000 millones de pesos.
Con las mineras, ¿no? En una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri, 14.000 millones de pesos de utilidades gracias a la quita de retenciones. Y lo que es la timba financiera, la escuchábamos a Verónica Magari, intendenta de La Matanza, 986.549 millones, el stock de LEVAC y de pases al Banco Central de la República Argentina. Esos son los ganadores. También tenemos sectores que han perdido porque ha habido transferencias de recursos, ¿sí? En lo que es la construcción, recién lo decía Silvina, 60.000 empleos se perdieron en el último año y medio de gestión de Mauricio Macri. Con la industria, también hablábamos, decías que el presidente no la pronunciaba, 4,6% es lo que cayó el año pasado. Las pymes, Juan Ignacio, 20 pymes por día cierran. Sí, la situación es complicadísima. A ver, yo no defiendo la administración Macri, de hecho creo que hacia adelante lo que viene es más negro de lo que vimos en 2016. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Cuál es el principal nubarrón que le ves? Y yo veo que los fundamentos de la economía argentina, que ya vienen, que digamos, empeoraron dramáticamente durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, siguen empeorando. Y el aire que le da o el tiempo de gracia que digamos, el Ministerio de Hacienda y Sturzenegger le dieron a Mauricio Macri para que emprenda una agenda de algunas reformas que si no se hacen esto explota, no la están aprovechando, no la están sabiendo aprovechar. Así que yo lo que veo es que va a seguir empeorando los fundamentos y la bomba de tiempo es cada vez más grande. Así que o ajusta el mercado, que siempre termina, esto termina mal, cuando ajusta el mercado termina mal, porque en los 90 el Partido Justicialista no ajustó, no hizo las reformas que tenía que hacer y terminó en 2001 en una situación mucho más dramática que si se hubiera emprendido una agenda de reforma ordenada a mediados de los 90. El año pasado la inflación fue más o menos del 40%. ¿Este año crees que va a ser más alta, menos? No, la inflación de este año va a estar en torno, nosotros esperamos una inflación del entre el 20 y 23%, más o menos. Va a ser mucho más baja. O sea que en 2 años 60% más o menos de inflación. ¿El gobierno de Cristina tuvo en 2 años seguidos ese porcentaje? Sí. Sí, hubo en el año 2014, si no recuerdo, hubo una inflación muy alta y creo que... no reconocida por el INDEC. Pero nosotros tenemos que hacer esa autocrítica. Creo que no pudimos manejar el tema inflacionario y es uno de los déficits que nosotros tenemos. Ahora, bajar la inflación con recesión, con desempleo, con más déficit, con más deuda y con más pobreza es la peor receta que le puede pasar a todos los argentinos. El tema es que ahí, digamos, uno cuando llega a una situación crítica no puede salir de esa situación a veces sin una decisión dura. Es como cuando ya se lleva una decisión de desalojo en una casa. Y sí, probablemente la decisión más sana y la mejor sea efectivamente abrazar esa situación y decir, estamos en este momento crítico, hay que pasar la tormenta. Digo, es imposible salir de una situación. Pero ¿cómo haces para pasar la tormenta? ¿Cómo? Vos me decías, los últimos 4 años de gestión de la presidenta fueron durísimos y no fueron buenos. Asume un nuevo gobierno que para pasar esta tormenta te triplica o cuadriplica, por ejemplo, el aumento en las boletas. Sí. No le estás ayudando a la persona a pasar la tormenta, la las estás ahogando. Ganaron. Siempre hay alguien que gana, ¿no? El problema no son las tarifas. Igual el problema no son las tarifas ni los subsidios. El problema no es la quita de subsidios a las tarifas. Por ejemplo, en el año 2006 los subsidios a las tarifas eran sistemáticamente más bajos que ahora y sin embargo las tarifas eran mucho más pagables. O sea, el problema no está en la quita o no del subsidio a la tarifa. El problema está en otro lado. Hoy hay gente que decide entre pagar una boleta de luz o ir a comprar la comida. Bueno, pero el problema es que el Estado... El gasto del Estado pasó de 30 puntos del PBI a 47. Tiene la presión tributaria acá arriba, digamos, hay recesión, no se genera empleo, ¿sí? Y encima ahora están queriendo sincerar tarifas sobre esa presión extra que se le puso a la gente. ¿Y dónde aplicaría ese ajuste? Bueno, el problema del Estado argentino es básicamente un sobreempleo público. Hay países que tienen la administración pública, igual que nosotros, con mucha menos gente en ratio contra la población. O sea, tendría que haber menos gente en el Estado. Cantidad de gente hacen lo mismo, digo, claramente algo estamos haciendo mal, porque digo, necesitamos mucha más cantidad de gente para hacer lo mismo, y de hecho lo hacemos mal, porque si medimos las políticas del Estado, estamos teniendo servicios públicos muy deficientes, digo, no tenemos seguridad, no tenemos educación, las pruebas PISA y cualquier prueba que se haga de educación cada vez da peor, o sea que el Estado tiene mucha gente, muchos recursos y el output, o sea, lo que sale del Estado es muy malo, o sea que claramente
se está gastando de más. ¿Esto es así? ¿El Estado está sobredimensionado en la Argentina? Yo creo que nosotros tenemos que sí darnos la discusión respecto de la calidad de los servicios que brinda el Estado. En eso también creo que uno tiene que avanzar. Pero me parece que uno tiene que mejorar las cosas que nosotros no pudimos hacer o que no pudo hacer el gobierno anterior. Digo, el Estado es un libro que ya tiene páginas escritas y uno tiene que mejorar. Me parece que los problemas que existían antes se transformaron en crisis hoy. ¿Sí? En vez de mejorar los problemas que había antes, esos problemas se convirtieron en crisis graves. Porque tienen una política de achicamiento del Estado, ¿sí? Y no de mejora de los servicios del Estado. Esta idea de achicar el Estado tiene que ver con la palabra ajuste, ¿sí? Permíteme nada más que termino con esto. Digo, uno no puede vivir en déficit permanente. Esto es así, no puede vivir en déficit permanente. Sí uno puede admitir el déficit del Estado cuando el sector privado se está retirando de la economía y necesitas un Estado que impulse de alguna forma, que vuelva a hacer girar la rueda. No por muchos años. La verdad que uno no puede vivir en déficit permanente. Ahora, ese déficit uno lo puede resolver de distintas formas. Una puede ser que con toda la deuda que se emitió, este gobierno fue uno de los más emisores en el año pasado a nivel internacional. Ha habido muchos alertas respecto de esto. Recuerdo el Financial Times diciendo se está comprando tiempo, pero se están aumentando los riesgos a futuro. Ese fue un titular de ese diario. Y con esa deuda no se está agrandando la matriz productiva de Argentina. El Estado, y se habría trascendido que el presidente habría dicho que el año que viene tienen que reducir 500.000 millones de pesos, y para ponerlo también en dimensión, la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 500.000 millones de pesos. Imagínense ustedes que por un año desaparece la provincia de Buenos Aires con sus 600.000 empleados, que tiene el ratio más bajo por habitante de todo el país. O sea, la provincia de Buenos Aires necesita brindar más servicios todavía de los que está brindando. Desaparece 600.000 personas que se quedan sin tener un ingreso, por ejemplo. En los últimos 16 años, hicimos un cálculo en la consultora, en los últimos 16 años, sistemáticamente, los países que más gasto público en términos del PBI tuvieron, menor tasa de crecimiento tuvieron. O sea que a más gasto, menor crecimiento. Los últimos 16 años agarrando 168 países, e incluso cuando agarrás los 30 más ricos, que dice, bueno, porque es un efecto de riqueza, qué sé yo, agarrás los 30 más ricos y pasa lo mismo. O sea que ¿en qué momento? Cuando te pasás de cierto umbral en tamaño del Estado, creces menos. Entonces, la receta esta de que el Estado tome ese lugar que el sector privado no está tomando, que se está retirando, eso es falso, es al revés. La causalidad es inversa, es justamente el sector privado no está pudiendo generar empleo porque el sector público está tomando cada vez más lugar. Es una especie de lo que se llama en la jerga económica un crowding out, pero en la economía real. Hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio tremendo. Y eso, ¿sabes dónde lo ves? Cuando dicen los costos no dan, las pymes. Vas a una pyme y dicen no me dan los costos. No yo creo que los empresarios necesitan la regulación del Estado. Y en esto yo por ahí preguntaba en qué momentos de la historia se hicieron esas comparaciones. Por ahí estaría bueno, no sé si lo publican en el informe. 2000-2016. No, pero por eso te decía, digo, no es lo mismo el 2000-2016 de Argentina que el 2000-2016 de Japón, ¿no? Bueno, porque hoy tenemos partidas distintas. Digo, cuando Japón, por ejemplo, decide tener una empresa líder automotriz hace 100 años, estuvo 21 años el Estado, ¿sí?, poniendo 500 millones de dólares durante 21 años para financiar el subsidio. Eso es intervención del Estado porque estás pensando una política de largo plazo en materia de soberanía automotriz del país. O sea, no puedes comparar el 2000-2016 nuestro con el 2000-2016 de Japón. Por eso yo preguntaba, bueno, comparemos el 2000-2016 nuestro con otro periodo de otros países y me parecen válidas las comparaciones. Uno tiene que aprender de lo que también hacen los otros países del mundo. Yo en eso coincido. Yo no digo que el Estado tiene que estar ausente. Lo único que digo es por lo menos volvamos a niveles 2005-2006. Sí, no, claramente, con el tamaño del Estado, 2005-2006, que no era bajo tampoco, la economía andaba mucho mejor. Había menos subsidios en tarifas, las tarifas eran más pagables, se generaba empleo privado, había inflación de un dígito, la economía crecía, había superávit fiscal, superávit comercial. Digo, con un tamaño de Estado un poco más bajo, tal vez esto funcione mejor. Ni siquiera estoy yendo a casos como el de Irlanda y demás. Digo, incluso la economía kirchnerista, de Néstor Kirchner. Por lo menos volvamos a Néstor Kirchner. Seguramente funcione mejor que esto. Y celebro que por lo menos en lo que vos decías de cuáles son los factores que inciden en la competitividad, no hayas dicho, como ha dicho el actual presidente, que el salario es un costo, ¿no?
Bueno, el salario es por eso lo celebro, digo. El salario efectivamente es un costo, así como es la tarifa de luz. Digo, bueno, pero si uno tiene salario, llevémoslo al extremo, un caso polar. Si los salarios... Bueno, yo lo celebraba y ahora lo... No. Ahora dejo de celebrarlo. El salario es un costo. Llevémoslo a un caso polar, multipliquemos los salarios por 10 y vamos a ver cómo estamos con la materia de costo. Sí, pero si bien el salario es un costo, a mí me parece que hay frases que quedan en los presidentes, hay imágenes que quedan en los presidentes. Digo, a Mauricio Macri le va a quedar como imagen la marcha que le hicieron por la quita de pensiones y discapacitados. La frase, el salario es un costo, si bien para la economía puede ser así, a nivel social el impacto es otro. Además, que la gente piensa que el sueldo que recibe sea un costo y no se le esté reconociendo lo que está dando, que es su mano de obra o su trabajo. Y el movimiento de la economía también, ¿no? El movimiento de la economía. El 73% del Producto Bruto de Argentina, en la última medición del Producto Bruto, se explica a través del consumo, ¿sí? Privado y público, a través del consumo. Entonces, lacerar el salario pensando que es solamente un costo implica que estamos achicando la economía. Nos queda mucho por hablar, prometemos seguir más adelante porque no hemos hablado de las paritarias, no hemos hablado del consumo también, de qué está consumiendo el argentino hoy, lo que consumía antes. Para un próximo especial están los dos más que invitados. La última, de mi parte, Silvina, no puedo dejar de preguntarte, estamos en un año electoral. ¿Cómo ves esta elección? Bueno, para nosotros en particular venimos trabajando desde hace mucho por la unidad del peronismo, algo que parece que nos va a hacer esquivo con el sector de Randazzo. Equipo, pero bueno, nosotros vamos a seguir hasta el último día, queda muy llegarán poquito, a una unidad hasta el viernes. Y todavía creo que quedan puertas abiertas, hay puentes de diálogo y puede ser que se llegue a la unidad. Creo que es también el momento en donde la gente puede hacer una alerta respecto de estas políticas de ajuste que estábamos hablando. ¿Daniel Scioli candidato? Yo creo que va a ser candidato, creo que tiene la legitimidad para hacerlo, fue 2 veces gobernador de la provincia, fue nuestro candidato a presidente, creo que tiene la legitimidad para querer ser candidato y está recorriendo la provincia desde el primer día, digo, no es una persona que estuvo ausente en sus opiniones ni ausente en estos recorridos que yo estoy diciendo. Me parece que eso también es importante, como político uno tiene que testimoniar lo que le pasa a cada una de las familias. ¿Crees que la elección va a definir las próximas medidas económicas o que igual pase lo que pase, el gobierno ya tiene este año definido? No, sin duda es clave, con un Congreso en contra yo no sé qué tanto va a poder introducir y eso es clave, realmente necesita introducir muchas reformas y si no se introducen terminamos mal, o sea que realmente las elecciones son clave y además para los mercados financieros, digo, mucho de la expectativa y mucho del auge que en algunos mercados se está dando está apalancado sobre expectativas, o sea, en caso de que realmente Macri tenga un resultado adverso podría ser dramático y se le podrían dar vuelta un montón de cosas que hasta ahora algunos logros, así que sin duda es clave, pero bueno, habrá que ver, yo creo que el oficialismo igual se va a terminar imponiendo, veo un peronismo un poco fragmentado, lo cual le da un poco de ventaja, pero creo que es clave y si no llega a darse un triunfo oficialista estaría un poco preocupado. ¿Nos vamos, Juan? Nos despedimos hasta una nueva edición de Especiales Hoy, donde seguiremos contando lo que muchos quieren ocultar.